si no hay fe, de nada sirve escuchar la palabra. Si no escuchamos con fe. Todos nos cansamos. Humanamente, nuestros cuerpos se cansan. Y muchas veces no podemos encontrar el descanso necesario. Y Dios nos permite vivir muchas cosas y nos enseña día a día. La semana pasada, en una intervención médica, ustedes saben que estar frente a un médico en un hospital o un lugar puede causar miedo, más que nada cuando hay una cirugía, no sabemos lo que va a pasar. Normalmente hay miedo, pero nuestra esperanza siempre está en Dios, que Él hace las cosas perfectas. Y pues los doctores son expertos en decirles que tranquilo, que no va a estar, que todo va a estar bien, que no se preocupen. Ese es su trabajo, ¿no? Todo va a estar bien. Confíen en mis manos. Qué bueno que dijeran, confíen en Dios. Confíen en mis manos, en mi conocimiento. Pero de lo que ellos sí estoy de acuerdo con ellos es que es el mejor descanso en el momento que usted recibe una anestesia. En 3, hasta que cuente a 10, vas a estar dormida. Y va a ser el sueño mejor, el más profundo que has tenido en tu vida. Y cuando despiertas no sabes ni dónde estás. Y en verdad es el descanso que usted desea y en segundos se durmió. Y es el sueño más profundo. Es el sueño donde usted de verdad descansa hasta el momento que abre sus ojos. Y todo vuelve a la realidad. Cuando empieza a recordar sus problemas, sus afanes, se acabó el descanso. Fue pasajero. Pero hay un descanso que Cristo nos ofrece, que no se desvanece. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. El estar aquí en la iglesia es un privilegio. El poder llegar a la casa del Señor es un privilegio porque Él nos da la fe necesaria para poder movernos, para poder llegar. No solamente eso, Él nos da mansedumbre, nos da sobre todo su amor que necesitamos. Y solamente Él lo tiene, nadie más. Solamente Dios puede satisfacer nuestras almas, puede traer descanso a nuestros cuerpos, a nuestras mentes. Aunque el cansancio siempre está presente y muchas veces la esperanza está lejos de los corazones, porque el afán los consume, porque el afán está allí para apartarnos de la fe de Dios. ¿Basta con llegar los domingos a la iglesia, escuchar? No, no es suficiente. Necesitamos creer lo que escuchamos para no perdernos. Si no creemos, jamás vamos a obtener el descanso que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo Cristo Jesús. El pueblo de Dios caminó por el desierto por 40 años, provocaron a ira a Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia, nos dice la palabra. Una generación completa pereció en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida, al descanso que Dios les había prometido. No entraron. Escucharon, pero no creyeron. Y el autor de Hebreos les recuerda a los creyentes que ellos también pueden perderse si no creen en las promesas de Dios, si no creen en Jesucristo, en la esperanza, en ese descanso que es Jesús, que está presente y no solamente eso, que es eterno. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para entrar en el reposo de Dios? ¿Qué necesitamos? Quiero contestar esta pregunta mientras desarrollo este mensaje. Título para el mensaje: Descanso espiritual. Estamos en Hebreos 4, versículo 1.
al 11. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Descanso espiritual que necesitamos para entrar en el reposo. De acuerdo a este pasaje, primero nos dice escuchar la buena noticia con fe, creer en Jesús, obedecer, tener corazones sensibles, esforzarse, cuidarse y esforzarse. En el primer punto, escuchar las buenas noticias con fe es necesario para entrar en el reposo. En esta frase, por tanto, es muy relevante, porque mira hacia atrás la cita de Salmo 95, que la estudiamos, y también hacia adelante a los destinatarios de esta carta, hacia los creyentes que leían Hebreos. Y este término, reposo, para los oyentes tenía un significado espiritual. Reposo. Hay un énfasis en el autor. Escuchar el mensaje de redención es importante, nos dice, pero no es suficiente. Necesitan la fe que produce obediencia y perseverancia, dice el versículo 2, porque a nosotros se nos han anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. La palabra que escucharon no les sirvió de nada. ¿Y por qué? Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Un grupo escuchaba, unos con fe, otros sin fe. No es el oír el evangelio lo que salva, nos dice el autor, sino el recibirlo por fe. Y vemos que la fe, la obediencia, no se pueden separar, dice Romanos 10:17. Así que la fe es porque oír. Necesitamos escuchar, oír. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No es solamente escuchar, es escuchar y abrazar la fe, recibir la palabra con fe, creer la palabra que Dios nos da, creer en todas las promesas, todo lo que el Señor nos da, creer en su palabra. En el versículo 3 dice: ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así
que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Entonces, necesitamos escuchar las buenas noticias con fe, pero también necesitamos creer en Jesús. Segundo requisito, creer en Jesús. ¿Para qué? Para entrar en el reposo de Dios, para poder entrar en su descanso. Los que oyen sin fe no pueden entrar en el descanso de Dios. Solo los que oyen con fe, los que creen en la palabra. ¿Y qué hace el autor? Él se incluye en este grupo de los que escuchan. Reposo, dice, ahora bien, en tal reposo entramos. Él se incluye en el grupo de los que creen. ¿Cuál es el propósito? Alentar a que puedan perseverar en el camino de la fe, alentar a los que escuchan, a los que están al lado de él, creer, animarlos, alentarlos. ¿Qué hace? Otra vez cita el Antiguo Testamento. El propósito, comprobar que el reposo de Dios es real y que sí hay como, sí se puede entrar en él. El pueblo de Israel no entraron. ¿Por qué razón? Por el pecado. Podemos entrar, pero también puede haber un obstáculo para entrar, el pecado. Cuando no creen, necesita creer. Si no creen, no vas a entrar. Si no obedeces, no vas a entrar en su reposo. Cuando habla al pueblo de Israel, una referencia a la tierra prometida, a Canaán. El autor cita Génesis 2, versículo 4. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día descansó Dios de todas sus obras. Que nos muestra esta cita, que el reposo de Dios existe desde la culminación de la creación. Creó, reposó. Dice que Dios reposó de sus obras. Y ese reposo de Dios no ha cesado. Este reposo Dios ofrece a los que creen, dice en el versículo 6, aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia. Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Escuche, crea. El mensaje es igual para nosotros. Escuchen. Están escuchando la voz de Dios. Crean. Crean lo que el Señor nos dice. Y ahí vemos algo más que necesitamos para entrar en el reposo del Señor. Obedecer. La generación del Éxodo no entró. Murió en el desierto por desobedecer. Luego el salmista exhorta a su generación a que no sigan el ejemplo de sus antepasados para que no sufran las mismas consecuencias. Y les muestra que hay una posibilidad de entrar en el reposo. Les dice, hoy, cuando Dios ofrece su gracia, hoy la misma gracia Dios nos ofrece a nosotros. Está disponible para quienes, para los que creen, para los que escuchan y desean obedecer, creer y obedecer. Por lo tanto, no solamente obedecer, pero eso hay algo implícito aquí. Necesitan estar activos. Activos. Para entrar en el reposo, activos, para disfrutar de la gracia de Dios, para disfrutar de toda esa obra de la fe. Recordando que Dios preparó ese reposo como parte de su creación. Dios lo preparó. Pero no solamente como parte de la creación, sino ¿para qué? Para compartirlo con usted. Para compartir ese reposo con nosotros. Él escogió un pueblo, escucharon las buenas nuevas, pero ¿qué pasó? No creyeron, desobedecieron. Si desobedeces es porque no crees, ¿no es cierto?
desobedecieron y no pudieron entrar. ¿Por qué razón? Porque el reposo es una relación de fe y de obediencia. Fe y obediencia. ¿A quién? A Dios. La entrada está abierta para todos. El pasaje habla de otro día, hoy dice, y el mensaje para nosotros, hoy es el día. Es hoy, mañana no, hoy. Si escuchas, cree. Hoy es el día que el Señor te entrega su palabra para que obedezcas. Hoy está abiertas las puertas para que puedas entrar. Pero cuando el autor está hablando a los hebreos, les está mostrando las consecuencias de no creer. Cuidado al no creer. Las mismas consecuencias para nosotros. ¿Qué pasa si no obedecemos? Lo mismo va a pasar. No vamos a entrar en el reposo del Señor. Pero además de eso, de obedecer, hay algo más. Corazones sensibles. ¿Necesitas un corazón duro? No, sensible. No endurezcan sus corazones, dice el Señor. Y si está duro, dile al Señor, quebranta este corazón, Padre. Dígalo al Señor, Padre, quebranta esta roca. La única roca es Cristo, no su corazón. Que cada mañana, hermano, hermana, cuando abra sus ojos, dígale, Señor, posiblemente en mis sueños mi corazón se endureció. Quebrántalo. Para que pueda entrar en ese reposo que tú me ofreces. Para que ese corazón pueda ser sensible para entrar en el reposo. No podemos endurecer nuestros corazones, porque va a haber consecuencias, va a haber castigos. Sabemos qué sucedió con el pueblo de Israel. Una vez, otra vez David los exhorta, otra vez el autor de Hebreos los exhorta a su pueblo, y otra vez nosotros escuchamos. ¿Cuántas generaciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿A caer nosotros? No, no podemos. El Señor nos exhorta a mantenernos en la fe. Versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Josué guió al pueblo a un reposo físico, un reposo material, a la tierra prometida, a Canaán. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús guía al pueblo a un reposo verdadero y eterno en la presencia del Padre. El verdadero reposo no es terrenal, ni se alcanza en esta vida, es eterno. Y el único que nos puede dar ese reposo es nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el superior a los ángeles, a Moisés y a Josué, dice el autor de Hebreos. El Señor nos dice en su palabra, Mateo 11:28, vengan a mí. ¿Quiénes? Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. ¿Quién? Jesús. Él es nuestro reposo. Versículo 1 al 5 nos muestran que solo por fe es posible entrar en el reposo. 5 versículos, hermanos. Solo por fe. Necesitas fe. Abraza la fe de Dios para que entres en el reposo. Versículos 6 al 9 comprueban que la entrada a este reposo todavía está abierta. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Jesús. No es una bendición, no fue una bendición para un día del pasado, sino para el presente. El reposo que Dios disfruta lo comparte con su pueblo, con los creyentes. Es celestial. Piensa en ese reposo sobrenatural. Nadie lo puede entender, hermanos. El descanso que obtenemos físico, natural, medicinas,
anestesia, lo podemos entender y sabemos cómo está, pero es pasajero, es momentáneo. El de Dios no. Solamente Él lo puede dar y es sobrenatural. Nadie lo puede explicar, hermano. No trate de explicarlo, y mucho menos al incrédulo. No pierda su tiempo. Ni el creyente puede entender el reposo de Dios muchas veces. ¿Por qué no entiende? Porque no reposa en Dios, porque está afanado, porque quiere hacerlo con sus manos. Entonces no reposa en Dios. El creyente, porque no ha entendido, porque no ha recibido la revelación que está en su propia palabra, porque no hay fe, porque no ha abrazado la fe de Dios para poder recibir y entender. Y si no entiendo, decir: Señor, amén, gracias, Padre. No lo entiendo, pero lo creo, papá. Gracias, mi Dios bendito, tú eres mi Padre. Y yo voy a caminar y voy a creer, aunque vaya contrario a mi pensamiento, a mis deseos, pero yo voy a obedecer, porque sé que en ti está mi reposo, solamente en el Señor. El reposo no significa pasividad, no significa ociosidad. Los ociosos no entrarán en el reposo del Señor. No, hermano. ¿Cómo vas a entrar si eres una persona que no te gusta orar, que no te gusta estudiar la palabra, que no te gusta estar en la presencia de Dios, que no quieres estar con Él? ¿Para qué vas a entrar? ¿Para qué quieres entrar en el reposo de Dios si no quieres estar con Él? Si aquí en la tierra no quieres darle 5 minutos, vas a estar en el cielo eternamente con el Señor adorándole y alabando. ¡Qué pesadez! Si 5 minutos te cuestan. Los ociosos no entrarán en el reino de los cielos, porque los ociosos carecen de fe, porque no quieren, porque no desean, porque le dan la espalda a Dios. Y el que le da la espalda a Dios no va a estar en su presencia. Cara a cara el creyente desea, anhela, corandeo, cara a cara con el Señor todo el tiempo en su presencia, porque anhelamos su reposo. Si Dios sigue trabajando, ¿y usted por qué quiere descansar? ¿Y usted por qué no quiere hacer nada? Si Dios sigue trabajando, Juan 5:17. Pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¿Qué hace nuestro Señor? ¿No está a la diestra del Padre intercediendo por nuestros pecados todo el tiempo, día y noche, por estos malvados pecadores que merecen el infierno y la muerte y el castigo eterno? Y Él está intercediendo. Y Él está con el Padre todo el tiempo. Y Él nos está guardando, nos está hablando todo el tiempo. No descansa. El Padre aún hoy está trabajando. Y también trabajo, y yo trabajo. Que nuestras fuerzas no se agoten para hacer la obra del Señor. Los cansados y afligidos que vengan al reposo del Señor. Las puertas están abiertas para los que no desean trabajar, que vengan al reposo del Señor. Los que no quieren, que le pidan al Señor: ayúdame, pon ese deseo en mi corazón. No quiero servirte, pero necesito servirte. No deseo estar contigo, pero necesito estar contigo. Mi carne no quiere, pero mi espíritu desea. Señor, hazlo. Tú eres el único, nadie más, hermano. Entre en el reposo del Señor. En Él desnudos, transparentes en el Señor. ¿Podremos engañarle a Él? ¿Podremos sorprenderlos con nuestra elocuencia? Por favor. A Dios no, hermanos. A Él como hijos que aman a su Padre y que tienen la confianza para hablarle a Él. Acerquémonos al Señor confiadamente. En otros pasajes, este reposo que nos habla Hebreos, también se lo ve como la vida eterna, como el reino de Dios o estar con el Señor, que es el fin de las dificultades
que enfrentamos en este mundo, el reposo eterno y el cumplimiento de la tarea que se nos ha asignado en esta vida. Cada uno de nosotros tenemos una tarea. Apocalipsis 21:3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. La palabra de Dios, hermano, es verdadera, y Él mismo le dice: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es Dios, es Cristo, ya todo está de hecho. Entren en mi reposo. Estas palabras son verdaderas y dignas. Yo hago nuevas cosas todo el tiempo. Esa es la esperanza de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos la esperanza que un día estaremos cara a cara con nuestro Señor. Que hay sufrimiento, sí. Que hay dolor, sí. Que estamos cansados, agobiados, claro que sí. Pero Él nos da el descanso necesario hoy y en la eternidad. Ayer lo hizo, hoy lo hace con nosotros y lo hará por la eternidad. Dice Apocalipsis. ¿Qué promesas de nuestro Señor? ¿Usted cree? ¿Está su corazón sensible? ¿Está quebrantado? ¿Está su corazón contrito para creer lo que dice su palabra? ¿Para creer esas promesas? ¿Usted escuchó? ¿Cree en las promesas? ¿Puede descansar en esta palabra? Si usted puede descansar, usted va a proseguir a la meta con valentía, con valor, con dignidad y con agradecimiento. Porque las fuerzas para proseguir le da Dios, nadie más. Porque el conocimiento para poder caminar le da Dios. Y todo lo necesario para poder culminar la carrera nos da Dios. Dice Hebreos 6:8. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados y aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Podemos estar confiados? No, podemos estar bien confiados, dice su palabra. Bien confiados, aferrados a esa esperanza. ¿Por qué? Porque está delante de ustedes, hermano. Porque está delante de nosotros, está ahí, la estamos escuchando, su palabra. Miramos las obras del Señor, miramos nuestras vidas, miramos el milagro de Dios en nuestras vidas. Promesas cumplidas. Estamos mirando, entonces confiemos en Él, aferrémonos a esa esperanza porque está delante de nosotros, porque Dios no miente. Todos mentimos, todos.
venga a decir, hermano, que usted no miente. Todos. Dios no, Él es el único. Es imposible que Dios mienta, dice la palabra. Entonces creamos a sus promesas, pero no solamente tenemos que creer, obedecer, tener los corazones sensibles, hay algo más, dice la palabra, esfuércense. Los ociosos, un ocioso se esfuerza por dormir, hermanos, ¿cierto? Qué pesadez, es que es cansado, estoy cansado, me cuesta dormir. Usted no sabe lo que me cuesta a mí dormir. Se esfuerza por dormir, pelea para dormir, tanto trabajo para dormir, para descansar, para no hacer nada se esfuerza, pero no va a entrar en el reposo de Dios durmiendo. Dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo. Este es un mandato, un imperativo que Dios nos da en su palabra. Si es que gustan, hermanos, o cuando se sienta fuerza. No, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Una advertencia, un mandato del Señor a esforzarse, porque hay peligro. Si no te esfuerzas, puedes caer. Hay el ejemplo, mira lo que pasó en Egipto, mira lo que pasó en el Éxodo. Cayeron. ¿Qué van a hacer ustedes? David, cuidado, van a caer. Esfuércense, apártense de los deseos del mundo, porque el mundo te llama, el mundo te atrae. Hoy es domingo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hoy tengo una actividad con la familia, el compromiso y bueno, tal vez el próximo domingo o el de más adelante. ¿No te estás esforzando? No te estás esforzando. Es que es muy temprano el discipulado a las 8 de la mañana. ¿Cómo vas a servirle a Dios si no te discipulas? Necesitas discipularte para servir al Señor. No te pongas a hacer nada si no te discipulas. Los discípulos sirven porque aprenden a servir, como Cristo vino a servir, no a ser servido. Si quieres trabajar en la obra del Señor, hermano, discipúlate. 8 de la mañana en español, 6:30 de la tarde en inglés, día miércoles, domingo y miércoles. Esforcémonos para entrar en el reposo, para que nadie caiga al seguir el ejemplo de la desobediencia. Y si el Señor ha puesto un líder, un pastor, obedezca. Si el pastor le está dando la palabra de Dios. Pero ¿quién es este hombre para decirme que yo tengo que discipularme, yo tengo que hacer esto? ¿Y quién se cree esta persona? No, un ratito, hermanos. Es la palabra de Dios que el pastor le está diciendo. No son mis deseos, no es mi palabra. Obedezca la palabra del Señor para su propio beneficio. Ahora, ustedes saben que aquí en esta iglesia el pastor no los forza, el pastor les entrega el mensaje y usted sabe lo que hace, hermano. ¿Usted está en los business del Señor o está en los business del mundo? Eso es sus negocios o los negocios del Señor. Usted decide, aquí nadie le obliga, pero sí le decimos cuáles son sus responsabilidades. Porque en esta iglesia sí hay responsabilidades, hermanos. Y la palabra nos dirige. Es la palabra de Dios. Y si usted no puede cumplirla, no le sirva. Dígale al Señor, yo estoy muy ocupado, Padre. Tengo mucho que hacer, no le sirva. Y si le va a servir, comprométase con el Señor. Comprométase en oración, en discipulado, en el servicio, en adoración. Comprométase con el Señor. Esfuércese, esforcémonos, dice el autor. Yo les digo, esforcémonos. Yo no digo, hermanos, esfuércense, hagan. No, yo me incluyo. Esforcémonos juntos para poder crecer, para poder agradarle al Señor. Apartémonos de la ociosidad, apartémonos del desgano,
confiemos, hay una esperanza en el Señor que Él va a cumplir. Abracémosle al Señor con fe para escuchar su voz. Padre, te amo. ¿Me amas? Sí, Padre, me amas, pero no cumples mis mandamientos. ¿Cómo que me amas? ¿De labios para afuera? El Señor no quiere de labios para afuera, el Señor quiere nuestro corazón. Vamos a amarle al Señor, no solamente con labios, con obediencia. Esforcémonos. ¿Cuánto tiempo está en la iglesia? 7, 8 años. Y todavía está pensando, ¿cómo le voy a servir al Señor? Lleno de virtudes, lleno de dones. Esforcémonos. No podemos bajar la guardia. El pueblo duerme y el enemigo está despedazando los hogares. El pueblo duerme y se ocupa de sus negocios seculares y el enemigo está destruyendo las familias. Y el mundo tratando de entrar en la iglesia. Está bien, hermanos, hagan lo que quieran. No hagan lo que quieran. Hagan lo que el Señor nos manda hacer. No podemos bajar la guardia cuando la palabra de Dios nos dice, obedezcan, crean la palabra, esfuércense, cuidado. No podemos. Porque pueden perderse. Porque ya se perdieron muchos. Cuidado, no queremos perdernos. Hermano, y si usted le ama a su hermano, dígale, hermano, esfuérzate. Esfuérzate, hermano. Ven, hermano. No tienes carro, yo te voy a recoger, mi hermano. No sabes cómo llegar, nadie te puede llegar. Dime dónde vives, que yo voy a recogerte para que llegues al discipulado. Yo voy a llegar para que conozcas, aprendas a conocer a Dios y aprendas a ser discípulo. ¿Cómo vas a servir si no eres discípulo? No busques posición, hermano. No busque posición, busque servir a Dios. La responsabilidad por el bienestar espiritual. Busque, sea responsable, hermano. Esa responsabilidad por el bienestar espiritual de otro es la obligación de cada creyente. Le repito. La responsabilidad por el bienestar espiritual de otro es la obligación de cada creyente. Dígale a su hermano, hermanita, yo te voy a ayudar. Yo estoy aquí para ti, Señor. Aquí estoy, hermana. Aquí estoy, hermano. Porque es su responsabilidad. Grande es el premio, dice el Señor, para los que tienen fe y obedecen. Grande son las promesas, pero trágico es el final de la desobediencia y de los incrédulos. El autor nos exhorta, esfuércense para que puedan alcanzar esa meta. Recordar que la vida de fe no es pasiva, hermanos. La vida de fe no es pasiva. La vida de fe no es para ociosos, sino para hombres y mujeres esforzadas. ¿Y sabe qué? Requiere el máximo esfuerzo. ¿Sabe qué, hermano? Chequee si puede hacerlo, si está dispuesto. Calcule los gastos, porque esto es cristianismo. Requiere el máximo esfuerzo y el autor reconoce que muchos lo hacen, pero aún así hay algunos que están en peligro de caer. ¿Qué hay? ¿Usted se da cuenta, hermano, la exhortación? Hay peligro, hay muchos que pueden caer, que están siendo acechados por el mismo pecado de Israel. Están siendo acechados a cada momento, a cada instante, a no creer, a no obedecer. Todo el tiempo el enemigo se levanta, te levantas y está ahí. No vayas, no hagas, no vayas, no hagas. Y usted sí, tiene razón. El mismo pecado está presente, acechando a la iglesia, acechando a una nueva generación a desobedecer a Dios. Hermanos, hacer
la voluntad de Dios. Quiero recordarles, esta no es la voluntad del pastor. La voluntad de Dios es el único camino para llegar a la meta celestial. Juan Calvino tenía un lema, ya lo escucharon ustedes, hermanos, los discípulos: coram Deo, en la presencia de Dios. El creyente, por medio de la fe, vive en armonía con su Dios. Dijo Calvino, la mayor felicidad del hombre es la de estar unido a su Dios. Juan Calvino, le repito, la mayor felicidad del hombre es la de estar unido a su Dios. Fin de la cita. Aplicación para el mensaje. Busque a Dios. Búsquelo y permanezca unido a Él. Búsquelo y quédese bajo sus alas para que Él lo pueda abrigar todo el tiempo. Busque al Señor, permanezca en Él. Si permanece en Él es porque le cree a Él. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Señor, o estamos o no estamos en tu presencia, Dios bendito. El hombre miente, tú no mientes, tú no puedes mentir. Las intenciones del corazón las conoces tú, Señor. Solamente tú. Y tú ofreces ese reposo para todos. Y hoy nos has ofrecido una vez más, Señor, el descanso que el mundo no nos puede dar. Tú nos das. Solamente tú en tu presencia, Dios. Te pido a ti en el nombre de Jesús que en esta mañana los hermanos que están presentes, los visitantes, Señor, puedan descansar en ti y creer, Señor, que en ti hay reposo. Que hoy, Señor, todas las cargas queden en tus manos, Señor. Que toda preocupación, todo afán sea entregado a ti, Dios amado. Y que puedan creer en tu palabra, que hoy puedan abrazar tu fe, que tú nos has dado la esperanza de un regreso, Señor, que regresarás por tu iglesia. Padre, gracias por este tiempo, Dios bendito, que el gozo no sea parte de los corazones de los creyentes. Te damos gracias a ti, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.